Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del Retén con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar nuevamente. Como siempre tengo todavía dolores, sigo con dolor de la rodilla. Me rompí la nariz jugando básquet, así que un desarrollo ahí. Y estoy dolido del alma porque al Barça lo eliminaron de la Champions, pero estoy feliz porque nuevamente tenemos otro excelente invitado. Esta vez contamos con el honorable diputado José Pérez Barboni. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan Luis? A todos los que nos ven y escuchan en el podcast, muy contento de estar aquí, compartir con la juventud. Siempre creo que es de lo que se debe tratar la nueva política y la idea es que pues, así como ustedes me dan la oportunidad de estar aquí, yo también tenga la oportunidad de comentarle a los que nos ven y escuchan un poco más de cómo es esta experiencia de ser diputado y sobre todo un diputado en esta nueva generación, con un movimiento nuevo y buscando siempre tratar de inspirar a más personas a que se involucren, ¿no? Claro, claro. Estuvimos hablando con el diputado Bloise hace poco y queremos empezar contigo de cómo fue con él. Este, que nos comentes un poquito de quién es José Pérez Barboni, un poquito de su trayectoria. Sé que ahí hay este, un, un background, por decirlo así, hay una trayectoria de tema de hotel, tema de aviación, ahora en la política. Entonces, si nos puedes compartir un poquito de ese perfil. Sí, claro que sí. Y bueno, primeramente Jorge Bloise, gran amigo. Curiosamente, antes de entrar a la política, ambos somos amigos de hace 13 años. Así que imagínate poder llegar a un mismo espacio laboral y de impacto como es el ser diputado con un buen amigo. Nuestras oficinas literalmente están al lado, así que no nos hartamos de vernos. Pero Jorge y yo, curiosamente, sí tenemos trayectorias muy diferentes. Y creo que aquí empiezo comentándote un poco de que realmente ni la aviación ni el sector hotelero fueron de mis primeras áreas académicas o profesionales, sino que realmente yo empecé estudiando relaciones internacionales y administración pública en FSU, así que soy, bueno, Seminole, me gradué en 2021, pero justamente antes de graduarme tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la Embajada Británica y ahí empecé con una pasantía en el Departamento de Asuntos Económicos. Luego me dieron la oportunidad de ser también oficial de Asuntos Económicos en un segundo puesto dentro de la misma embajada y de ahí salté a la Embajada de Qatar en Panamá para asistir al embajador directamente en diferentes temas, sobre todo en relaciones públicas, protocolo, acompañarlo a diferentes reuniones y ayudarlo a hacer las minutas, los resúmenes. Inclusive viajé con él a diferentes lugares, entre esos Colombia, para entregar sus cartas credenciales, reunirse con el presidente de la República en ese momento, que era Iván Duque. Así que tuve buenas experiencias que me acercaban a la política, pero que no estaban directamente en la política, porque al ser misiones diplomáticas, de hecho se mantienen muy apegadas a ser apolíticas y a tratar de siempre ser muy neutrales en el país donde están. Pero no fue hasta cuando ya decido seguir mi sueño, que es ser piloto de avión, que me voy para Australia y empiezo a trabajar en el departamento de operaciones de un hotel conocido como Gilligan's en el norte de Australia, en Queensland. Y ahí empecé entonces a trabajar porque Australia tiene una curiosidad. Tiene muchas oportunidades laborales, pero no tiene gente. Australia es un país que necesita gente, que la gente se inspire a ir y trabajar en el sector hotelero, en el sector agrícola, en el sector minero. O sea, hay muchas áreas en Australia que se han desarrollado y pues hay mucha oportunidad laboral. Y yo dije, hey, me voy a ir para allá, voy a ahorrar el dinero necesario para pagar mi carrera de aviación. Y dicho y hecho, al año exacto que termino de trabajar en Australia, me voy para Argentina a estudiar aviación. Y cuando estoy estudiando aviación es que se me da la oportunidad de postularme como candidato para diputado en el circuito 83, antiguo 87, 9 barrios, 9 corregimientos, Betania, Ancón, Bellavista, El Chorrillo, Curundú, Pueblo Nuevo, Santana, San Felipe, entre otros. Y la idea fue justamente poderle dar una cara nueva a este circuito que no veía caras nuevas ni comprometidas realmente con hacer un cambio. Y así es como quizás mi trayectoria indirecta o directamente me llevó a querer hacer algo diferente y poder representar a la juventud, porque eso es exactamente lo que uno ahora desde la curul hace, representar a la juventud, sus necesidades, sus voces. El problema más grande que tiene Panamá es el desempleo y los jóvenes lo sufren todavía más. Y aunque ha pasado un año de muchos desafíos y de muchos retos, creo que aún se sigue trabajando para lograr buscar las soluciones, pero creo que esa trayectoria que he tenido me puede ayudar a todos los días seguir impulsando mejores iniciativas
y buscar las mejores soluciones para el país, ¿no? Claro, claro, muy interesante. Y una pregunta que no tiene mucha relevancia con lo que vamos a hablar hoy, pero ahora que lo dijiste me pareció un poco curioso. En Australia, o sea, yo sé que es un país que no es denso para nada, para el tamaño que tiene, no tiene mucha población, pero ajá, lo que tú dices es que tiene un problema como que no hay gente y me imagino que hay muchas aperturas laborales. Entonces, cuando estabas allá, o sea, no tiene mucha inmigración del sudeste de Asia, porque cuando yo fui de viaje por allá, había muchas, o sea, por lo menos de turistas, no sé si o sea, para trabajar inmigra mucha gente del sudeste de Asia. ¿Cómo es esa situación por allá con el tema de inmigración laboral y eso? Sí, Luis, mira, lo que pasa es que la población laboral de Australia es muy flotante. ¿A qué me refiero con esto? Tienes al mochilero de Holanda o al mochilero de Panamá o al mochilero de las Filipinas que te dice, bueno, me voy a ir para Australia, me quedo allá 3 meses, 6 meses, necesito un trabajo para poder subsistir y pagarme mi movilización en Australia, mi hospedaje. Y lo que hacen es que entonces trabajan en diferentes industrias como las que mencioné, ¿no? Que tienen posibilidades de trabajos cortos pero muy bien remunerados. Hotelería, minería, lo que viene siendo también el área de la agricultura, construcción. Entonces, como todas estas industrias son fuertes en Australia, genera que la gente vaya por periodos ya sea cortos o largos a trabajar. Entonces, lo mismo, por ejemplo, me pasa a mí. Yo fui por un año y fui uno de los casos quizás más extensos de quedarme ahí, pero se va relevando cada vez la población de trabajo en Australia. Es muy flotante, como lo dije al principio. Entonces, por eso siento que las oportunidades laborales y las plazas de trabajo siempre están ahí porque los australianos como tal, la mayoría viven todos en las diferentes ciudades costeras, llámese Brisbane, Sydney, Melbourne, tienes Perth, tienes Adelaida, pero todo lo que es el centro de Australia, como tú dices, es un país grande, pero no es tan denso porque en el medio de Australia es el outback, es el área esta que es un desierto, donde literalmente hay dingos y ya no ves más que tierra árida y diferentes lugares así, totalmente, pues, ¿cómo se dice? Desocupados o inhóspitos. Y sí siento que Australia es un país que al estar tan lejos quizás no tiene la posibilidad todo el mundo de llegar. Entonces, estos sectores cada vez crecen más. Australia tiene una buena economía, tiene buenas industrias, pero han sabido incluir en su cultura como que a toda esta población flotante, incluyéndome a mí que tuve la oportunidad de trabajar como a gente del sudeste asiático, que los ves trabajando de meseros, los ves trabajando de constructores, los ves trabajando en diferentes industrias, pero sí son muy flotantes. Siento que la gente va a Australia por periodos determinados y no es como que se quedan haciendo una vida a largo plazo allá. Cosa que en nuestros países latinos es mucho más diferente por la cultura. Nos quedamos acá porque acá está nuestra familia, están nuestros abuelos, nuestros amigos, está el lugar donde naciste y somos muy melancólicos. Por más que nos cueste aceptarlos los latinos, somos muy pasionales, pues, y nos gusta quedarnos y hacer vida donde nacimos y por eso quizás tenemos menos población laboral flotante. Y bueno, ya se derivan otras situaciones, ¿no? Pero por esa línea más o menos creo que Australia sí es algo diferente en ese sentido. Ya. Mira, que creo que por ahí, ya ir siendo una pregunta un poquito tal vez más jocosa, si lo quieres ver desde ese punto de vista, pero creo que cualquier persona que ha llegado a flotar en redes sociales te ve los memes de esa vida peligrosa por la biodiversidad de Australia. ¿Te tocó alguna vez llevarte algún susto con alguna araña en algún zapato, algún escorpión en algún lugar que no te esperabas? ¿O Mira, sientes que tu tiempo ahí fue más tranquilo? Juan, sí tuve una experiencia muy graciosa con una pitón en el hotel. Ah, Una casi nada. Ah, que wow. curiosamente no es venenosa, ojo, debo Sí. admitir que no es venenosa. Arañas vi en varios de mis recorridos que hacía senderismo o que iba a esta montaña o a este cerro con mis amigos. Veías las arañas, veías que si las cucarachas y todo ese tipo de bichos que vemos en otros lugares que no es Australia. Pero las serpientes sí es un tema como que, hey, Australia igual serpientes. Y me da risa porque mi jefe llega un día tipo, hey, hay una pitón en el cobertizo del bar. ¿La puedes ir a sacar? Yo en mi cabeza como que, espérate, esto no está en la descripción de mi trabajo. O sea, ¿en qué momento tengo que yo ir a sacar una pitón debajo del cobertizo del bar? Pero cuando veo la pitón y me cuentan que no es venenosa, agarré la escoba, el recogedor y fue como que yo ahí tratando de hacer la limpia, la saqué y de hecho tengo una foto que por ahí se las voy a mandar que da mucha risa porque salgo yo como con la pitón así de que, bueno, misión cumplida y se la mando a mi jefe como que, Don, y le mando un ganchito que ya la saqué.
Y luego de eso sí llegó un control animal que en Australia tú tenías un número y podías llamar al municipio, llamabas como al gobierno local, y ellos venían y la recogían y la soltaban en el ambiente o en el entorno natural donde la serpiente debía estar. Curiosamente, donde yo viví era muy cerca de la Gran Barrera de Coral, entonces teníamos una temporada donde había una medusa que se llama la iricungi, que en inglés se le conoce como la box jellyfish, la medusa caja o como lo quieran traducir. Ujú. Y el punto es que esta medusa es del tamaño de mi uña del meñique, pero si te pica te puede ocasionar pues reacciones muy letales y eso puede ser muy peligroso si no se atiende. Entonces, cuando ibas a la playa o a bucear, como que te decían, no, que te tienes que poner el stinger suit y parecías un astronauta tapado hasta casi que nada más que se te vieran los ojos con el visor y todo el equipo, pero sí pasaba mucho que la vida marina también era un poco de controversia o debate en Australia, que oye, qué tan peligrosa es, si es peligrosa o no es peligrosa, que si hay tiburones, no hay tiburones. Pero donde yo vivía era la medusa esta y las serpientes porque estábamos al lado del bosque que se llama el Daintree Rainforest, que es un bosque, o sea, milenario de mucha historia, de mucha biodiversidad. Entonces tener el Daintree era como que un bosque, dije, wow, tienes un bosque prehistórico casi que ahí donde yo estaba. Y Australia tiene diferentes entornos, así que, o sea, Luis te puede decir que él ha estado en Australia. Sydney no es lo mismo que el norte no es lo mismo que el medio, donde está la piedra Uluru, que hay más roedores o más, no sé, serpientes o es más árido. Entonces creo que hay que verlo desde todas sus perspectivas, pero yo creo que mi época en Australia fue graciosa y aprendí mucho en temas de biodiversidad también. Sí, sí, definitivamente uno de mis países favoritos que he podido visitar. Y sí, aún me queda visitar el norte, no he podido ir ni al Great Barrier Reef o a Darwin por allá, así que me falta eso. Este, y bueno, para seguir con los temas, em, te queríamos preguntar sobre cómo fue ese, o sea, porque fue como un cambio un poco fuerte de lo que yo entiendo. eh, Tú hiciste ese retorno de Argentina a Panamá ya casi como que en el límite para poder inscribirse como candidato. Entonces, háblanos un poco sobre cómo fue ese cambio, qué fue lo que Bueno, tú trabajaste con Lombana en su primera contienda electoral, pero qué fue lo que te motivó a continuar con el proyecto de Moca y tal vez háblanos un poco sobre cómo sentiste que fue tu preparación diferente en el sentido de que tú tienes un entrenamiento diplomático y siento que la mayoría de los diputados tienen ese entrenamiento de abogado y legal. em, entonces, ¿cómo eso influyó tu preparación y tu trayectoria? Bueno, Luis, sin duda alguna, yo no contemplaba lanzarme a diputado para esta contienda electoral. Debo ser muy honesto, Ujú. yo no me veía como candidato para diputado en el 2024, pero se dieron diferentes sucesos, específicamente liderados por el gobierno pasado del PRD, donde yo como joven me sentía bastante desilusionado, como que el rumbo del país no era el que exactamente quería dejarle el día de mañana a mis hijos o a las futuras generaciones. Y sí quería involucrarme y sabía que, por ejemplo, al apoyar un candidato en el que creo en sus ideales como Lombana, yo digo, bueno, estoy haciendo algo, aunque sea tras bambalinas, estoy apoyando un candidato que si llega puede ayudar a enderezar las cosas. Pero cuando empieza a pasar el tema de la mina y las protestas, que no solamente eran por la mina, eran por los auxilios del IFARU, por los sobrecostos de la pandemia, por las planillas de la asamblea, tú te das cuenta de que eso solamente iba a cambiar si esas sillas que las ocupan corruptos el día de hoy, porque todavía hay personas que ocupan sillas siendo corruptos dentro de la asamblea, tú tenías que ayudar por lo menos a minimizar ese número de corruptos que hay ahí dentro y poder entonces hacer el cambio, levantar la voz, tratar de llegar a los espacios donde se toman decisiones para que no suceda lo que siempre se roba a los titulares en Panamá. Entonces, dicho eso, faltaba exactamente una semana para cerrar las inscripciones a diputado en octubre de 2023. Yo estando en Argentina iba a la mitad de mi carrera y tuve una conversación con diferentes personas de mi confianza, entre esas Lombana, presidente del partido Otro Camino, con el cual me postulo, y tomo la decisión de exactamente 2 días antes de que cierren las inscripciones llegar a Panamá e inscribirme. Y cuando lo hago, pues por supuesto tenía que comunicarlo y mis padres, me acuerdo claro, cuando llegué a la casa de sorpresa, no les avisé que había volado de Argentina a Panamá. Ellos como que no puede ser, te botaron de la academia, ¿qué haces aquí en Panamá antes de terminar tu carrera? Y yo les comenté que iba a correr para diputado
Y creo que la actitud de ellos, así como la actitud de muchos amigos a los que le conté antes de hacerlo público, fue como que, bueno, puedes intentarlo, pero no creo que ganes, te metiste muy tarde. Y siempre usé la analogía de te metiste al minuto 80 con 2 goles en contra, porque sí era un momento bastante difícil competir contra personas que de vuelta tenían mucho capital político, tenían todas estas estructuras en los barrios. Mi circuito es un circuito fuerte, es difícil de caminar, muchas realidades socioeconómicas difíciles y poder conocerlas todas, poder llegar a todos estos espacios, tocar todas esas puertas, no era sencillo, pero me acuerdo que cuando me postulé, volví a Argentina, terminé la carrera y apenas terminé la carrera volví a Panamá a caminar lo más que pude para llegar a la mayor cantidad de personas. Y aunque es cierto que las redes sociales fueron un elemento que me ayudó mucho a poder llegar a más personas de las que habría llegado caminando, no dejé de caminar porque sabía que solamente estando en la calle, tocando las puertas, que la gente pueda tocar el santo, como dice el dicho. El que no conoce y toca el santo no se siente quizá identificado en muchas ocasiones y aún así siento que hay personas que no me llegaron a ver y me dieron la confianza y por eso tengo que estar agradecido con ambos tipos de personas. Pero ¿cómo le pedimos, por ejemplo, a un adulto mayor que me conozca por redes sociales cuando solamente te va a conocer ese adulto mayor si le tocas la puerta de su casa? Así como hay jóvenes de 18, 19, 25 años que solo me conocieron por redes y me dieron la oportunidad y estoy eternamente agradecido por eso. Pero ese fue como el proceso de pasar de mi carrera que quería continuar a una etapa comercial, a una etapa de jet transition, de poder llegar a las aerolíneas, pero me dije a mí mismo, si la vida me da la oportunidad de poder llegar a un espacio para minimizar todos los escándalos y actos de corrupción que vemos a diario, pues también la voy a aprovechar porque no hay nada más lindo que servirle a tu país. Y aunque a veces eso involucre tomar decisiones difíciles en tu vida personal y en la vida pública, pues creo que siempre, hasta el sol de hoy, te lo digo, un año después de las elecciones, bueno, un año y un poquito más, ya ha pasado casi unas semanas del 5 de mayo, eh, pero me acuesto con la conciencia tranquila, porque siento que las decisiones que estoy tomando, algunas no serán populares, pero lo recalco aquí, los políticos son los que piensan en las próximas elecciones, pero los estadistas son los que piensan en las próximas generaciones. Y eso es el chip con el que quiero ser recordado y con el que también me quiero poder retirar después de estos 5 años, porque al haber anunciado que no voy a buscar la reelección, creo que todavía tengo más presión en mí para decir que quiero dejar el mejor legado posible, pero sin pensar en costo político, porque eso es lo que hace que muchos se obsesionen justamente con tratar de caer bien o de tomar decisiones poco populares, o más populares, mejor dicho. Sí, claro. Y sobre eso de la reelección, ahora te quiero hacer una pregunta porque me parece un tema un poco interesante. Este, pero antes de eso, te quería preguntar un poco sobre, un poco más sobre por qué te uniste a Moca y sobre Moca como, como movimiento como tal. Este, háblanos un poco sobre cuáles son los principios con los que tú legislas, cuál fue como que las ideas o si quieres ponerlo así, la ideología que movió tu campaña y luego cómo se relaciona esa serie de ideas y valores a los que tiene el movimiento Otro Camino. Porque es algo que hablamos con Jorge, que es el tema de que siento que en Panamá no hay ideologías muy fuertes entre los distintos partidos políticos. Entonces, si tú tienes una perspectiva distinta, háblanos un poco sobre qué es esa idea o esa serie de ideas que une al movimiento Otro Camino y los que también eh, te mueven a ti, pues. No, totalmente. Y mira, Otro Camino nace, como bien tú lo mencionaste, de esa campaña de 2019 donde Ricardo Lombana por primera vez aspira a ser presidente de la República como independiente, es decir, sin esta agrupación política con la que ahora yo estoy por primera vez en Claro, la Asamblea Nacional y con la que primera vez también postuló nuevamente a Ricardo Lombana. Yo, cuando me uno a Moca en 2022, que fue cuando se fundó el partido, yo participé en la fundación del partido, soy miembro fundador, y en ese momento la ideología del partido venía directamente relacionada con la misma lógica con la que Ricardo se lanza en 2019, que es ser un movimiento anticorrupción y liderado por ciudadanos que están cansados justamente de estas prácticas de impunidad, de corrupción y demás. Entonces, si tú te vas a Wikipedia, o sea, si tú vas a Wikipedia y tú buscas movimiento Otro Camino, la ideología que te sale en Wikipedia y seguramente también en el Tribunal Electoral
es partido con ideología de anticorrupción, lo cual quizás en muchos otros países no es común verlo. Pero tú bien lo has dicho, en Panamá no se habla de ideologías. No es Argentina, no es Brasil, no es México, donde el tema de la ideología es como que no, espérate, tú eres de derecha, tú eres de izquierda. Y digo, y yo no le huyo al tema de las ideologías, al contrario, yo soy una persona que siempre ha comentado que el mejor subsidio que tú le puedes dar a una persona es empleo, que lo mejor que puede hacer el Estado es poner el dinero en la calle para que se pueda mover la economía. Y eso, de alguna forma u otra, en el espectro, me convierte a alguien de centro derecha, si tengo que ponerlo dentro de este parámetro. Yo no soy de los que te va a salir aquí a decir la izquierda es lo peor del mundo, la izquierda es lo que tiene al mundo como lo tiene. Sí, no coincido con la izquierda, creo que la izquierda tiene un modelo más fantasioso del que ellos en su cabeza se creen ellos mismos, pero ambas ideologías tienen que coexistir. Ambas ideologías tienen que sentarse en la mesa y decir, espérate, tú tienes este punto positivo como izquierda, pero yo como derecha pienso que estos dos puntos son los que tenemos que también tratar de impulsar y demás. Entonces sí me considero una persona que definitivamente trata de impulsar eso, empleabilidad, seguridad pública, que creo firmemente de que mientras menos impuestos recaude el Estado y más dinero tenga el panameño en el bolsillo, mejor va a ser para la sociedad. Por eso justamente el proyecto que presenté, que conversábamos un poco en la sobremesa del podcast, que yo estoy tratando de reducir básicamente esa imposición fiscal que hay sobre las personas con el impuesto sobre la renta y que el panameño, que te voy a dar una estadística impresionante, 72% de los panameños ganan $1,000 o menos. Entonces imagínate la desigualdad que hay actualmente en nuestras calles y por eso yo digo, mientras menos imposición fiscal tenga esa persona que gana $1,000 o menos y pueda tener ese dinero para ir al supermercado, gastarlo en la farmacia, gastarlo en una actividad de fin de semana, irse a comer un helado, comprar un raspado en la cinta costera. Esos son el tipo de cosas con las que creo que estos proyectos pueden ayudar a que haya más dinero en la calle y que se mueva la economía. Entonces, yo me considero de centro derecha nuevamente. Creo que Moca es un movimiento que tiene muchas ideologías y personas con diversas ideologías. Hay algunas personas que consideraría que son de centro izquierda, algunas personas que son de centro. Yo nunca me atrevería a decir que soy solo de centro porque eso me parece ser muy tibio. Entonces uno tiene que tomar posturas y tiene que saber cómo sus comportamientos y sus ideas son de alguna ideología. Y por eso no me siento para nada apenado de decir, oye, me identifico con esta ideología y demás. Entonces, Moca, de vuelta, creo que todavía no se ha sentado a decidir, así como lo conocemos de izquierda a derecha, cuál es su ideología, pero sí hay algo muy claro que nos mueve a todos en nuestro ADN del partido y es el movimiento anticorrupción, con el que nace el partido, con el que más de 30,000 personas que se han adherido han confiado en esta iniciativa que se conoce como Otro Camino. Así que lo importante es que mientras todos tengamos ese mismo rumbo de combatir la corrupción, combatir la impunidad, no caer en las mismas prácticas, entonces estamos en la dirección correcta porque, de vuelta, si hay gente de izquierda o gente de derecha en Moca, lo importante es que podamos coexistir, pero sin ser corruptos y ni mucho menos apadrinar ni patrocinar esas prácticas. Mira, justamente quería aprovechar para elaborar un poquito en el tema de Moca. Te digo como vimos en estas elecciones pasadas esa primera gran intervención del movimiento y al final del día uno se detiene a ver los resultados. Estoy bien lo dijiste, 30.000 personas ya involucradas con la ideología. Hay se obtuvieron tres curules este, en la asamblea. Entonces, creo que la pregunta principalmente era ¿cuál es el siguiente paso en términos de si sientes que ya por lo menos hay una idea de qué se tiene como objetivo o brújula de crecimiento, ¿no? Para el futuro, para, por ejemplo, alguna próxima elección? ¿Cómo fue, sabes? Oye, este es un partido nuevo, déjame depositar mi confianza. Sé que tiene que ver mucho con ese acercamiento que tienes con Ricardo Lombana. Entonces, o sea, tenía una duda más o menos, preguntarte era sobre el propio partido, ¿no? Cómo ha ido creciendo a lo largo de este tiempo y hacia dónde crees que va. Claro que sí, Juan. No, mira, es una pregunta muy válida porque después de cada elección siento que todos los partidos, no solamente Otro Camino, tienen que plantearse, este es el liderazgo que necesitamos, este es el liderazgo que queremos. Nuestras otras figuras, los presidentes de juntas directivas nacionales como de las provincias o la Secretaría General, ¿qué vamos a hacer con el partido? Las capacitaciones. Y ahora Moca justamente está ya pues en esa etapa de ir justamente buscando esas nuevas figuras que van primero a ser candidatos, que quieren ser los presidentes de las juntas directivas provinciales, que quieren ser participantes pues dentro de esta construcción del partido. Yo inclusive he comentado que cuando yo salga de la
experiencia de ser diputado en 4 años, ya que es lo que más o menos nos queda, yo también quisiera participar en el partido en algún cargo de dirección del mismo, llámese secretario general, presidente, etcétera. Porque si hay algo que en Moca sí supimos definir es que aunque Ricardo Lombana no haya ganado, el haber quedado de segundo lugar, el haber demostrado que es el líder de la oposición, el haber demostrado que era la segunda opción después del presidente actual de la República, nos daba todavía legitimidad para buscar un tercer proyecto, una tercera elección bajo el mismo liderazgo. Entonces, con esto no digo necesariamente que Ricardo es el candidato presidencial para el 2029, pero yo sé que él quiere justamente buscar esa tercera oportunidad que cuenta con todo mi apoyo, porque si el partido ha visto que en ese liderazgo nos podemos mantener, justamente entonces creo que es un mensaje que dice Ricardo Lombana puede ser nuevamente el candidato presidencial para 2029. Y algo que aprendimos, el éxito político de Ricardo de quedar en segundo lugar en las elecciones no corresponde a la cantidad de curules que obtuvimos, no corresponde a la cantidad de alcaldías que sacamos, no corresponde a la cantidad de juntas comunales y representantes que obtuvimos. Entonces nos dimos cuenta de algo. Si bien es cierto que la figura presidencial es muy importante, ahora en Moca sabemos que tenemos que construir de abajo para arriba. Así como primero el presidente es el que puede llegar a mandar en el Ejecutivo, también hay que darle fuerza a esos candidatos a gobiernos locales, hay que darle fuerza a los candidatos a diputados, porque si no dejamos que la población conozca a estos candidatos, si no dejamos que estos candidatos sean los que impulsen la figura presidencial, de nada nos sirve un país que tenga un Ricardo Lombana de presidente, pero tenga una asamblea totalmente pactando con la corrupción, o que no pueda ayudarlo a llevar un proyecto de país, o que tenga juntas comunales y alcaldías que utilicen los fondos de descentralización para robarse el dinero, que no usen bien el PIOP, el IBI. Entonces creo que hemos entendido que si queremos construir país, no es solamente llevar a una persona a la presidencia, es también llevar buenas personas a los gobiernos locales, a la asamblea, y así poder construir el país que todos se merecen, porque el presidente puede hacer mucho, pero en esa montaña, en esa comunidad que la Junta Comunal necesita un buen representante. Si no apoyamos a que ese representante llegue, esa comunidad no va a ver los avances de un buen gobierno. Claro, claro. Y bueno, es entendible de un nuevo movimiento que no hayan sacado tantas curules como los otros partidos. Y bueno, en ese tema, como ya había dicho antes, te queríamos hacer unas preguntas sobre eh, el sistema electoral en Panamá. Ya tú has comunicado, creo que uno de los únicos diputados, quizás el único, que ha dicho que no se va a reelegir en el 2029, muy respetable. No sé si estoy de acuerdo, pero es respetable de todos modos. Ajá, entonces, dinos sobre qué piensas sobre la figura de la reelección, porque siento que en el 2019 estaba el movimiento de no la reelección y todo eso, entonces es una figura que está un poco satanizada, por así decirlo. Hay como sentimientos negativos al respecto, pero tengo que admitir que he leído varios estudios en la literatura de ciencias políticas y el consenso hasta ahora es que en Estados Unidos por lo menos no han visto que haya tanto beneficio de limitar la reelección. Entonces quería escuchar un poco sobre qué tienes que decir al respecto. Y en general, ya ahorita mismo están empezando las reformas electorales y te quería preguntar qué cambios propondrías en el ámbito electoral en Panamá en general. ¿Qué te parece la manera que se eligen los diputados en distritos plurinominales, o sea, la imagen del cociente medio cociente residuo? Sí, bueno, Luis, son bastantes temas. Sin duda alguna le podemos dedicar un episodio entero a este tema de las reformas electorales, pero directamente con el tema de la reelección, permíteme desglosarlo nada más en dos cosas rápidas. El tema personal, de por qué yo, José Pérez Barboni, ha dicho que no se va a reelegir, no es porque esté satanizando la figura, porque te voy a poner un ejemplo claro. Imagínate que Jorge Bloise, que yo considero que es un gran diputado, no porque sea mi amigo, pero es porque lo he visto en su trayectoria, he visto lo que quiere lograr para temas de educación, temas de transparencia, dice, voy a buscar la reelección. Yo no puedo salir aquí, ni mañana, ni el del 2029, a decir hashtag no a la reelección, como en el 2029, porque hay buenas unidades que van a buscar la reelección. Pero este diputado que está aquí no es porque no se considere una buena unidad o que en 10 años puedo lograr más, sino que simplemente mi objetivo personal es poderle ahora dedicar más tiempo a construir un mejor movimiento, otro camino, a involucrarme así como soy diputado tiempo completo, quizás dedicarme a tiempo completo a ser secretario general de otro camino o a ser presidente de otro camino y poder buscar el día de mañana a los Juan Solís, a los Luis Muñoz, a los Jorge Blois, a los José Pérez Barboni y sumarlos a esta causa. Aparte de eso, voy a ser muy franco al respecto. Tengo aspiraciones académicas. Quiero irme a estudiar una maestría. Quiero salir también del país a seguir preparándome.
tengo que aprovechar esa juventud antes de tener los compromisos que después de esta edad joven que tenemos, vamos a adquirir familia, un hogar, más responsabilidades que no nos van a permitir salir del país. Entonces, por eso José Pérez Barboni personalmente decide no buscar la reelección. Claro. Creo firmemente que la reelección sí debe ser limitada. Tú bien lo dijiste, Luis, quizás hay estudios que comprueban que no hay ningún beneficio en limitarla, pero yo te voy a preguntar a ti algo bien directo. ¿Tú crees que Bocas del Toro se ha beneficiado de tener por 25 años a Benicio Robinson? O sea, mira cómo quizás tener figuras diferentes, como las hay. O sea, hay un segundo o una segunda diputada, colega mía, Jessica Romero, que Jessica está empezando, lleva un año, cambio democrático, no es de mi partido, no es independiente, pero es una mujer que yo creo que tiene un chip diferente al que tiene un Benicio Robinson. Claro. Entonces, cuando tú ves unidades como estas que se han perpetuado en el cargo, en el poder, y el país ya los desprecia, ya no es un tema de que tomó una decisión correcta o una incorrecta con esta ley o con esta política, ya son personas despreciables. Entonces ya tú te das cuenta más o menos que si estas personas se aprovechan del sistema, por uno, por pecadores pagan justos. Entonces va a tocar buscar mecanismos que ayuden a que el poder no se, o sea, no se incruste en una sola persona o en un solo clan familiar. Entonces, dicho eso, yo por eso sí creo que, vamos a ponerlo así, no es que no a la reelección, pero máximo 2 periodos y luego tienes que salir quizás 5 años y puedes volver 10 más, pero buscar mecanismos que ayuden a que el panameño se sienta mejor identificado por los que ocupan las curules. Y en otro tema, ya para ir cerrando esta pregunta que es muy buena la que haces, yo propuse un proyecto de ley que era para evitar la postulación a múltiples cargos. ¿Y esto a qué me refiero? Y lo podemos poner perfectamente ejemplificado en este podcast. Digamos que hay 3 cargos disponibles. Está la alcaldía, la diputación y la junta comunal. Claro, está José Pérez Barboni, que tiene el capital político, que tiene todo el dinero, y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que Juan corra para alcalde, ni voy a dejar que Luis corra para representante. Y quizás Luis, con sus pocos fondos, con un apoyo ahí bastante esforzado, tenía para ser representante, pero viene José Pérez Barboni con todo el dinero, con todo el capital político y dice, yo me voy a tirar a representante y me voy a tirar a alcalde. Entonces le friego la oportunidad a un Juan y a un Luis de poder también aspirar, porque ya injustamente yo estoy acaparando la papeleta y quizás dinero mal habido que estoy obteniendo de las planillas cashback o de negociados o maletinazos, los estoy usando para financiar las 3 campañas. Entonces la competencia se vuelve desleal y es una competencia que no es justa para darle mayor representatividad. Y te pongo un ejemplo claro. Imagínate que yo gané los 3 puestos. Entonces, mis 2 suplentes, Luis y Juan, se quedan en los cargos. Pero Luis se muere y Juan se muere un día en un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué pasó? Dejé desamparada la democracia y tenemos que poner al sistema de la alcaldía de Aguadulce y a la Junta Comunal de Aguadulce Cabecera, por ponerte un distrito ejemplo, a hacer nuevas elecciones porque ahora José Pérez Barboni es diputado y no puede entonces correr para, o mejor dicho, ejercer los otros 2 cargos. Entonces yo me senté a analizar mucho esto y dije, espérate, es que la respuesta es sencilla. No permitamos la postulación a múltiples cargos. Pero les tengo malas noticias. Ese proyecto no avanzó. Ese proyecto fue engavetado, por decirlo así, porque no fue prohijado. Es decir, en el orden del día de la Comisión de Gobierno, de la cual soy parte, lastimosamente el diputado presidente de la comisión no lo incluyó en el orden del día para prohijarlo y el proyecto quedó engavetado. Así que ahora me toca otra opción. O el 2 de julio lo presento nuevamente o espero las reformas electorales para ver si hay consenso al respecto. Pero aquí entre nosotros y entre los que nos están viendo y todo el país, yo dudo mucho que ese proyecto vaya a avanzar o que esa reforma vaya a avanzar porque toca intereses muy partidistas, Claro. no de Moca, no de los independientes, no de los políticos nuevos, toca intereses de los que se aprovechan de este sistema. Y yo creo que hay muy buenas unidades que son alcalde, representante y diputado, pero no porque uno lo haga bien significa que tenemos que seguir permitiendo este tipo de situaciones. Entonces, por eso yo creo firmemente que hay que eliminarlo y limitarlo. Y de alguna forma u otra no es personal, pero sin duda alguna creo que ayudaría a mejorar la democracia. Y te lo digo, porque yo he hablado con diputados, con politólogos de otros países, de Guatemala, de Chile, de México, y se quedan en shock cuando les digo que tú te puedes tirar a presidente, diputado, alcalde y representante y ganar las 4. Entonces, creo que tenemos que dar una mejor imagen en ese sentido. Y créeme que justamente para allá iba mi siguiente pregunta, porque creo que lo vivimos en las elecciones pasadas, que le caiga la piedra que tenía que caer. O sea, personas que estaban en la carrera para ser presidente, alcalde,
representante, diputado, rector de la universidad, director de la escuela, líder de la cuestión de padres de familia. Era una cuestión Presidente del que PH de edificio. sí, 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 o sea, del PH, de la Liga de Abogados, o sea, todo lo que tú querías, la persona estaba en la carrera, entonces era increíble. Digo, esperamos, y digo, por ahí nos enteraremos después cuál es cuál es la fe, cuál es el desenlace de este anteproyecto, pero hace un ratito hablaste por encimita de uno que era el del tema del impuesto sobre la renta. Este, y mira, con ese quería que si te gusta lo pudiésemos como ir midiendo, porque por ejemplo está que bueno, ha quedado engavetado como tú dijiste, está el de la Cámara de los Policías, que bueno, ya ya es algo más denso, si no me equivoco ya es ley. Entonces, ¿sabes? Si tuviésemos en estos dos, si lo tuviéramos que hacer como medirlo, del 1 al 10, ¿cómo ves entonces la evolución del anteproyecto referente al impuesto sobre la renta? Bueno, mira, Juan, la buena noticia es que ese proyecto sí fue prohijado y curiosamente tomó una campaña de redes sociales fuerte con el presidente de la comisión, que es Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión de gobierno. Y yo me acuerdo que la noche antes todavía yo pensaba que el proyecto no lo iban a prohijar ni lo iban a incluir en el orden del día, porque él ese día textualmente me dijo, yo no te voy a prohijar tu proyecto. Y yo, Luis Eduardo, ese Se proyecto es el que aprecia la sinceridad. claro, la sinceridad ante todo, por lo menos eso sí, te va de frente. Pero yo sí le digo como que, Luis Eduardo, ustedes en el Ejecutivo han fallado con llevarle chenchen a la gente. Yo finalmente estoy económicamente analizando el panorama y te estoy diciendo que esto le va a beneficiar al panameño, sobre todo a la mayoría, porque es el 72% que gana menos de $1,000. Y es, ojo, y eso también beneficia al otro porcentaje, al otro 28%, porque de alguna forma u otra es solamente sobre los primeros $1,000 de salario. Entonces, yo le planteé mi caso, yo le hablé, yo hice la campaña en redes sociales de que queremos cambiar el mínimo de $846,15 a $1,000 para que así esos espacios estén exonerados y poner el dinero en la calle, que yo siempre he tenido la teoría, mejor administrar el dinero por la persona misma que por el Estado pagándolo como impuesto. Entonces, a la mañana siguiente me acuerdo, él me usa la frase, oye, hoy amanecí regalón, así que aprovecha si quieres meter algo en el orden del día de la comisión de gobierno. Y meto el prohijamiento, lo sustento ahí en la comisión y gracias a Dios se prohija. Ahora, ese proyecto tuvo un debate fuerte porque uno pensaría, ¿qué hace un tema de economía y finanzas en la Comisión de Gobierno y Justicia? Pero claro, como yo también en ese proyecto hablo de eliminarle las exoneraciones fiscales a los partidos políticos, toqué una Claro. arteria del código electoral. Entonces ahí como que la calificación legislativa fue que, espérate, toca código electoral, métanlo a gobierno. Y es mi comisión, entonces en parte ahí pude también conversar con los otros comisionados, logré explicarles de cómo esto está generando un beneficio. Cabe recalcar que si no me equivoco, la última revisión fiscal fue hace 15 años, si no me equivoco. Entonces eso también había que tomarlo en cuenta. Porque imagínate que te diga que en 2010 fue la última vez que revisamos el tema de impuestos sobre la renta. Ahora ya finalmente 15 años después, creo que es un tiempo adecuado. El valor del dinero en el tiempo no es el mismo, la Claro. inflación. Hay muchas cosas que yo evalué junto a mi equipo de trabajo para poder entonces presentar este proyecto, que curiosamente coproponente conmigo es el diputado Blois, fue el único que me lo firmó. Entonces, ahora ya sí es importante que podamos avanzar en primer debate, segundo debate, tercer debate, y luego que pueda ser sancionado por el presidente. Porque mucha gente piensa, y esto lo voy a decir así de sencillo, que hay, el diputado presentó tal proyecto, qué bien, ajá, lo presentó. Yo te puedo presentar 20 proyectos en un día, si quieres. Aquí lo que demuestra que un diputado está realmente tratando de lograr el trabajo es llevarlo a todas las etapas, que pase primer debate, segundo debate, tercer debate. Tú puedes presentar proyectos populares, pero presentar proyectos populares lo presenta el que sea, hasta el diputado que no tiene idea qué está haciendo. Ujú. El tema es saber impulsar esos proyectos y orgullosamente salgo de este primer año con 2 leyes de la República, después de presentar 12 iniciativas y 3 ya fueron sancionadas, es decir, 3 sancionadas y 2 han sido ya, no, perdón, 2 sancionadas por el presidente de la República, 3 aprobadas en tercer debate. Hay una que falta que el presidente también diga, hey, es buena, hay que firmarla, que es sobre el tema de el estudio costo-beneficio antes de dar exoneraciones fiscales. Yo me he enfocado mucho en el factor económico
y en el factor de seguridad pública. Creo que esos han sido como que mis fuertes en esta legislatura, Ujú. porque son los temas que me gustan, que me apasionan. Entonces, ojalá así como las cámaras corporales ya es ley de la República, y así como el tema también de la ruta colonial transísmica, que es un tema que desarrolla el turismo y las opciones económicas, también se puede entonces mejorar el tema ahora fiscal y de transparencia, ¿no? Que es lo que se busca en estas iniciativas. Claro. Y sí, gracias por, por todo el esfuerzo de impulsar proyectos que prometen tanto impacto como este. Mi Y, trabajo. y bueno, o sea, este es uno que me llamó mucho la atención porque la reforma fiscal, el tema de impuestos es algo que me apasiona mucho, es básicamente mi tema de tesis. Y lo que te quería preguntar aquí es, de lo que entiendo, el proyecto contempla aumentar esa base a $1,000 de exoneración. Luego tienes una tasa de 15% de los 13,000 a no me acuerdo qué más. Después otra tasa de 25% y luego agregas una nueva de 30% a más de $100,000 ganados al año, ¿correcto? Claro, claro, y justamente uno lo tiene que pensar desde esta idea, Luis, porque en Panamá no hablamos tanto de salario anual. En Estados Unidos, donde tú estás, te hablan de annual salary. Sí. En Panamá, mira cuánto ganas al año. Tú le preguntas, ¿cuánto ganas al año? Dije, no, 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 espérate, yo al mes gano tanto. O sea, Estamos hablando de $8,000 o más al mes que una persona gane. Y eso es el claro, 0,5% de la población panameña que gana más de $8,000, claro, por lo menos en temas de un salario de una planilla fija. Entonces, claro, la idea es redistribuir primero hacia dónde estamos tributando más. Y segundo, también que entonces cuando los partidos políticos ya empiecen también a pagar impuestos en cosas que actualmente se les exoneran. Y yo vengo de partido político y ojo, no es solamente eliminar la exoneración de los partidos políticos, es eliminar la exoneración también de los independientes. Entonces, la idea es que ese hueco fiscal que pueda quedar se tape con esto que estamos eliminando en los partidos políticos y dos, el ITBMS. Si el ITBMS aumenta, ayuda también a tapar un poco más este hueco fiscal que podría quedar del ISR. Y ojo, esta ley no es que va a empezar a ejercerse apenas se sancione, tiene un año todavía de gabela para que sea implementada en el próximo año fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer entonces toda la planificación y todo el presupuesto en base ya a la ley vigente. Así que no es como que yo estoy diciendo, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, aquí está mi ley, pero no les presento renta sustitutiva. Por ley tienes que presentar renta sustitutiva si vas a hacer lo que empiece a ser efectivo desde la promulgación de la ley. Entonces, todo eso lo pensé, todo eso lo analicé porque mira, en la asamblea es muy común ver discursos populistas, es claro, muy común ver discursos convenientes y lo vimos en la reforma del Seguro Social, lo vimos en diferentes temas que se han ido tocando, pero aquí yo creo que se trata de usar los números, la data. Y yo no soy actuario, ni soy economista ni financista, pero tengo un equipo a mi alrededor y vengo de haber trabajado en un departamento de asuntos económicos que creo que me dan la idoneidad para poder trabajar leyes que realmente beneficien, aunque sean técnicas, tratar de comunicarlas en el lenguaje más sencillo y que la gente diga, hey, ¿sabes qué? Hay un beneficio tangible para mí aquí en este tipo de iniciativas del diputado. claro. Entonces, ajá, a eso iba mi pregunta, que mi miedo era como que, ajá, reducimos los impuestos para todos los trabajadores, que excelente idea. Sin embargo, de tanto que he leído sobre estos temas, era como que, ajá, entonces, ¿con qué estamos reemplazando esa falta de contribuciones? Porque después se pueden ir a muchos problemas con lo que es el déficit, y Panamá, como no tiene su moneda, no es como otro país que puede a imprimir y gastar a base de eso. Eh, y luego con más deuda y más déficit aumenta el riesgo país y entonces la Claro. tasa de intereses se sube. Entonces quería entender como que de dónde iba a No, venir ese reemplazo. y Luis, importante, en Panamá lo que viene siendo la evasión fiscal es un tema que también nos Claro. mata, así Ujú. que mejorar la recaudación. De hecho, se acaba de aprobar un proyecto de mi colega Tuto Palacios, el diputado de Chiriquí, independiente, que habla del precio marcado, precio pagado, porque pasa mucho que vamos a un local y te dicen, que espérate, si me pagas en cash, no te cobro el ITBMS. No, con esta ley que se trabajó con la Codeco, la idea es que ahora si el precio de un iPhone es $800, más ITBMS ahora te salga 877 dólares o lo que sea, o sea, que te salga claro cuál es el precio
que vas a pagar ya con impuestos. Eso va a ayudar a evitar la evasión, sobre todo en negocios de electrodomésticos, en mini supers, en diferentes tiendas de conveniencia. Así que poco a poco yo creo que se va armando el rompecabezas para que todo haga sentido. Pero es lo que tú dices, es importante buscar de dónde viene el reemplazo de lo que se va a dejar de percibir. Y en este caso es afianzar la recaudación, plus lo que ya hemos mencionado aquí también en el podcast, ¿no? Claro, Entonces, por un temita de tiempo, probablemente sea la última, pero sabes que yo, ¿verdad? Voy a globalizar. Sabes que nosotros no te podemos dejar ir sin preguntarte si viste al expresidente en Colombia. O sea, sabes que es un tema que era inevitable o sea, quería preguntarte más que todo tus impresiones, o sea, cómo lo vivió, cómo fue por parte de José Pérez Arboni entrar a su celular y ver todo ese contenido. Tengo demasiada curiosidad. No, mira, es muy triste, o sea, siendo muy serio al respecto, porque ¿qué es lo que manda el mensaje de verlo a él así en otro país? Primero, que el gobierno totalmente permitió la impunidad y permitió que las personas que han cometido delitos ya condenados puedan tener este tipo de finales felices. Y entonces es triste cuando alguien te dice que, pero el que se roba la iguana, el que se roba la vaca, el que se roba el celular en la calle, sí le cae todo el peso a la justicia. Y claro que le debe caer el peso a la justicia, pero asimismo como a ellos les cae, también les debe caer a personas como el expresidente Martinelli. Entonces, ¿cuál es el balance político que sí hago? Él estaba desestabilizando mucho este país desde aquí adentro. Llámese tratando de hacerle un fuego amigo al presidente actual, a Mulino, llámese también tratando de separar la bancada de los diputados que tiene la Asamblea. Entonces, el que él haya podido ya salir del panorama político de Panamá, o eso pensamos, porque ahora estando ahí esperemos que se pueda distraer, que se pierda en Cartagena y haga lo que se le dé la gana, pero definitivamente creo que el mensaje es el incorrecto. El gobierno de forma opaca, de forma oculta, de forma totalmente o sea, alejada y de espalda a la población, le da este salvoconducto, callado, lo extraen, se lo llevan para el aeropuerto y nos enteramos ya cuando él está airborne en el avión llegando a Colombia. Entonces, ¿eso cómo te hace a ti como gobierno pedirle a la gente, créanme, tengo legitimidad, estoy haciendo las cosas de frente al país, no les estamos ocultando nada? Con el tema, no sé, Estados Unidos, con el tema de la caja, con el tema de la mina, pero haces esto. Entonces, tú mismo te apuñalas en tu pierna y en tu espalda cuando haces estas cosas. Y lastimosamente es el mensaje que se manda, impunidad, que la gente puede tener finales felices aunque se haya robado dinero del Estado y de los panameños, pero políticamente esperemos que esto signifique que ya no esté incidiendo en la política interna y desestabilizando lo que viene siendo el proceder de la Asamblea y de diferentes causas en el país. No, totalmente, totalmente. Entre chistecito de tío Ricky o la foto con el perro o los asados que hacía ahí en la embajada, uno se termina perdiendo el norte ¿sabes? Las verdaderas repercusiones y lo relevante que, que, que es esa actitud o ese... Sí, cómo se desempeña la gente con tanta influencia y tanto poder en nuestro país. Pero Eso lo eh, quería entonces aprovechar en nombre de Retén, agradecerte mucho, José, por tu tiempo. La verdad es que eh, creo que la charla 10 de 10 el día de hoy. Antes de irnos, no sé si tienes algún mensaje, algo que tengas ahorita mismo que quieres compartir a la gente. No, agradecerles a ustedes, de verdad que muy cool la conversación, siento que el tiempo pasó rapidísimo y nada, comentarle a la juventud que se involucre, que así como yo tuve la oportunidad de ser un candidato joven y llegar a una curul, que también esos jóvenes sientan que en el 2029 van a tener la oportunidad y vehículos para poder competir y llegar a estos cargos de elección popular y que la campaña, si bien es una parte de hacer vida política, involúcrense desde ahora en los clubes cívicos, en los clubes de debate. Yo soy producto de un club de debate. Luis también fue parte de un club de debate, así que de alguna forma u otra son las cosas que te abren las puertas el día de mañana y no dejen de aprovechar esas oportunidades que luego cuando vemos hacia atrás decimos, wow, lo que me habría gustado poder participar en esta experiencia o apoyar a mi comunidad aquí y acá. Así que hay que involucrarse desde el espacio que podamos. claro que sí. Luisito, nos vamos. Sí, y bueno, con eso gracias a todos por este último capítulo del Retén y
Nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Bless.